Bien. Miren, niños, ustedes recuerdan en días pasados, a mí me llamó mucho la atención un live que tenía el maestro Rafael acerca del sexo en la prehistoria. Así. Wow. Sí, tocamos el tema. Sexo en la prehistoria, porque yo no sabía que en la prehistoria había sexo. Pero evidentemente es verdad. Había sexo. Sí, ¿Por qué tú dices que sí, JR? Bueno, porque si no, no tuviéramos vivo nosotros. Para mí que tú eres como un sexo prehistórico. No, espérate, la apariencia engaña. Oh, Uno tiene que actualizarse en eso, Ochi. Oh, ya entiendo. Sí. Bueno, No, pero... ellos eran rabia, profesor, según lo que hablamos. Eran rústicos. Aparentemente era como más instintivo, Ochi. Bueno, en la época había más vigor porque había menos distracción, profesor, es lógico. Todo lo tuyo con tu vigor y tu vigor y tu vigor. Pero Había vamos a ver, casar. espérate, vamos a ver, tengo aquí al maestro ya, al maestro Rafael, que viene acompañado de Arelis García, que es terapeuta sexual. Ah, muy bien. Bueno. Es terapeuta sexual. Este era el programa que yo estaba esperando. ¿Cómo fue? Rafael, ¿cómo está usted? No, Arelis, que tenemos que hablar del caso Albert. Ahora un muchacho de 35 años vive cansado. ¿Que vive cansado? No me diga una cosa así. Sí. Ay, Albert Mena. Pero Albert Mena vive cansado. No veo la doctora, necesito ver la doctora por aquello de lo visual. Sí, no. Espérate. ¿Cómo es la cosa? Que necesito ver la doctora por aquello de lo virtual. Sí, no, exactamente, espérate, que no se está viendo la doctora. Y me le subo un poquito el micrófono. Bueno, Rafael, cuéntame de este asunto, de el sexo en la prehistoria. Muy bien, buenas tardes. Para mí, qué alegría volver a estar aquí en la cabina, ya me hacía falta. Gracias. Y gracias, Jochi, por la deferencia y la oportunidad de siempre. Y como bien ha dicho, yo también he venido acompañado de una sexóloga. No, porque tú eres profesional. Exacto, para que vamos a abordar esto de manera profesional. Correctamente. Pero cuando se habla de la prehistoria, ¿a qué usted se refiere? A eso voy. Vamos arriba. La división de la historia la hizo un alemán llamado Cristóbal Celarius, que él dividió la historia en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Entonces, la edad antigua comienza desde 2400 años antes de Cristo, porque la historia comienza con la escritura. Entonces, todo lo que fue antes de la escritura es la prehistoria. Antes de nosotros entrar en el tema de propio, es bueno aclarar otra cosa. Respecto al origen de los seres humanos, hay dos teorías. Hay una teoría creacionista, que son los que entienden que fuimos creados por Dios, a imagen y semejanza de Dios, correctamente, lo creó, etcétera. Y hay una teoría evolucionista. Nosotros no nos vamos a meter la creacionista. Porque si no, vamos a ver más bien desde la otra visión. El hombre de Neandertal, el Australopithecus, el Homo sapiens, etcétera. Del Cromañón. Exacto, el Cromañón. Que mucha gente dice, pero si nosotros... ¿Tú no conoces el hombre del Cromañón, Ari? El hombre del Cromañón. No, don Jorge, disculpe mi ignorancia. Un hombre de piedra, de gran corazón. No. El hombre del Cromañón. Sí. Bueno, realmente la especie que se deriva de los Homo, que en este caso el Homo sapiens, fuimos los que sufrimos un proceso conocido como antropogénesis. Ajá. Que ese proceso de antropogénesis u hominización es lo que se dio como evolución hasta llegar a las personas que tenemos hoy en día. Para la cuestión de la atracción sexual se hacía tomando en cuenta tres sentidos fundamentales. ¿Qué son? Primero, la vista. Ponen. Segundo, el olfato. Ajá. Y tercero, el gusto. Esos eran los tres sentidos que entran. Pero eso se mantiene todavía, Rafael. Exacto, porque eso la todavía... vista, el gusto y el olfato. Exacto. ¿Qué era lo primero con la vista? ¿Qué era lo primero? ¿Qué era lo que veían? Ajá. Las mujeres que atraían eran las mujeres que tenían las caderas anchas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que lo primero que tenían... yo, pero lo mismo todavía. Sí. Sí, por el hecho de que es que seguimos siendo lo mismo. De hecho, por ejemplo, hay mamíferos, otros animales como el perro, que todavía utiliza lo de mirar, oler, lamer y después copular. Entonces, incluso nosotros
hay una parte que todavía nos queda a nosotros desde ese tiempo, que lo único que nos queda, que es esta cosita aquí, debajo de la nariz. Eso se llama filtrum. Y eso es lo único que a nosotros nos queda desde la descendencia del Homo sapiens. El filtrum todavía a nosotros ya no nos sirve de nada, pero a los perros sí. Porque como el perro tiene que mantener la boca húmeda, cuando se pasa la lengua aquí arriba, le queda saliva en el filtrum para llevarlo hasta la nariz. Para nosotros, el filtrum en ese tiempo nos daba un resultado en el área de lo que tiene que ver con el sexo. Ok, una pregunta, Rafael. Siempre uno piensa como sexo, prehistoria, y uno ve como la famosa imagen del hombre que agarra a la mujer por los cabellos y que anda como con un madero y esas cosas. Sí, eso ahí es un garrote. Sí, porque entonces, entrando primero en la parte de la mirada, decía que lo que llamaba la atención eran las mujeres con las caderas anchas, porque había una situación. Y es que cuando la mujer se le ponía la cadera ancha, era que ellos entendían que esa mujer estaba apta para poder tener sexo. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque estaba apta para la procreación, para poder tener hijos. Y segundo, para poder resistir la única posición que había. Ya, que era la del misionero. No. La primera posición, la única que había era. A ver. Pues vamos a ver, espérate, Rafael. Manéjate ahora cuál es. ¿La manejo? Bueno. Ay, Dios, me dio también. Esto se va a Tú le explicas de una manera que yo me quiero salir corriendo. No, está bien, está bien. Lo dejo ahora estoy yo preocupado. Ahora no me dejen así. Ahora estoy yo preocupado. Mira, este es un programa de datos. Espérate, vamos a ver, espérate. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que este es un programa de datos, no nos puedes así. Vamos, espérate. ¿Cuál fue? Ahora estoy yo como ¿para qué? Bueno, imaginen un perro. Ok. Entonces, perdón que lo interrumpa. Perdón, dime, Ari. Perdón que lo interrumpa. Usted dice que anteriormente llamaba la atención a la mujer de caderas anchas porque lo relacionaban con que estaba lista para procrear. Para la procreación. Entonces quiere decir que anteriormente el sexo era visto no tanto como algo placentero, sino por una necesidad básica. Exacto. Al principio era pensado para la procreación, no por placer. Usted viene a este mundo a parir. A parir. Sí. Aunque después que ya empezaron a darse el arte rupestres y ellos comenzaron a dibujar en cuevas y eso, ahí empezaron a verse posición y ese tipo de cosas, que dicho sea de paso, el Kama Sutra es el resultado de una recopilación. Sí, es verdad, es verdad. Sí. El Kama Sutra, ¿qué es lo que es el Kama Sutra? Es el resultado de una recopilación de imágenes encontradas en diferentes cuevas y eso. ¿Tú estás de acuerdo con todo eso, Arely? Bueno, lo que a mí es que me asusta, porque ese Kama Sutra cada vez que yo lo veo, no le puedo recomendar eso a los pacientes. ¿Pero por qué no? Pero hay muchos que el que hace eso se muere ahí Por mismo. ejemplo, Albert Mene uno. Él no está estructurado. ¿Y yo qué, profesor? No, pero usted tiene que ponerte en esto, Albert. No, yo estoy en esto, pero que yo hago lo del Kama Sutra. ¿Usted lo hace? Profesor, pero hay que ponerse creativo. Albert, no, con el misionero es que se resuelve bien, te lo garantizo. Ay, papá Dios. Cuando Albert Mena no sabe lo que es el misionero y cree que no ha dado cuarto. Doctora, recuerde lo que dijo aquel filósofo mercadólogo: innovar o morir. Hay que innovar, hay que variar. Entonces, dime qué más, Rafael. Entonces, bueno, es por ahí que va el asunto. Exacto. Entonces, eso era, mirando, lo otro era que también ellos buscaban, lo otro que miraban era el rostro de la mujer, mirando dos cosas. Primero, si ellos veían que era una mujer como agresiva y que entonces tenían que dominarla para ellos saber cómo la manejaban. Y el otro era mirar si era una mujer que se le veía un rostro dócil y eso, para ellos saber entonces cómo manejarla. Por eso entonces aparecen en imágenes ese hombre alando a una mujer por los cabellos, etcétera, 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 porque eso formaba parte de cómo ellos percibían que era el carácter de esa mujer al principio. Una pregunta, Rafael, tomando en cuenta de ese sexo así en la prehistoria y como tú me estás hablando, ¿había algún tipo de flirteo antes Sí, porque hay una cuestión. Claro, no había... no un flirteo directamente,
Porque, recuerda, no había todavía el sentido del habla y eso, pero sí el de la mirada. Había un ritual. Porque a partir de eso era que había que identificar si la mujer si va o no va. Ya. Entonces, o sea, que te picaban un ojo, ¿verdad? Que te picaban un ojo. No va, ok. ¿cómo era con la mirada? Tú sabes bien, ustedes saben, ok. Sí. Pero va. Exacto. Va a querer. Exacto, sí, pero va. Ok. Entonces, era con lo de la mirada, decía. Ya había, entonces, dije lo que decían en lo que utilizaban la vista. Ahora, ¿en qué utilizaban el olfato? Olían. Feromonas. Entonces, primero por lo de la feromona, pero segundo, aunque en ese tiempo no había tanta higiene, ahí había una cuestión. Si ellos percibían olor, mal olor, no iba. No iba. Ah, pues eso se mantiene. Pues. Sí. O sea, pero, Eso es básico. Pero ve acá, pero entonces. Tú me estás hablando de que es eso de la prehistoria, pero es lo mismo. No, porque es que nosotros somos una evolución. Ya, es lo ya único. entiendo. Entonces, de hecho, después también, después se descubrió, hace 28,000 años, lo que se conoce como el falo de Turín, que fue el primer juguete sexual que se encontró. El falo de Turín. Sí, fue en una cueva de Alemania. Eso tenía 20 centímetros. ¿Cuánto? 20 centímetros de El falo de Turín. Sí. Oh. Entonces, ya ahí se identificó que ya el sexo no era solo para procreación, sino que ya había Un erotismo elemento de placer. y ya había placer de promedio. Ya entiendo. ¿Tú siempre has entendido eso, Arely? ¿Tú entiendes que es así todo esto que tiene que ver con el sexo? Claro, aunque he aprendido mucho de Rafael, me he dado cuenta verdaderamente que las personas se enfocan mucho, por eso el asunto del falo de Turín, porque se enfocan mucho en el pene, en el tamaño del pene, en los olores de la vagina. Tú sabes que hay muchas personas que no les gusta el sexo oral porque lo asocian mucho a, como dicen popularmente, al pozo que no tiene un buen olor. Ya entiendo. Entonces, sí. Que eso pasaba en la prehistoria. Porque de ahí también venía ese olorcito. Sí, no, porque porque no lo quise decir, pero también eso era parte. Ya. Bueno, lo que pasa es que cuando uno va a hablar de sexo, las personas tienen que estar abiertas a entender que aprender a que la higiene de ahí es, aunque tiene su autolavado, porque eso, la vagina tiene algo interesante, y es que tiene su propio autolavado, que no hay que comenzar a llevar cosas ahí adentro, porque a veces las mismas mujeres se hacen daño, pero sí tiene que tener una higiene que le permita que el hombre sienta esa vagina atractiva, que tenga el olor característico de una vagina. Ok, no de otra cosa. ahora una gran pregunta, o sea, cuando usted interesa mucho, o sea, sexo en la prehistoria, pero entonces, ¿cuál ha sido la evolución? Porque por lo que yo veo estamos hablando como de los mismos elementos. La misma cosa. Sí, la misma cosa desde aquella época hasta hoy. La evolución ha sido, por ejemplo, que en ese tiempo se hacía al aire libre, no había, porque no había intimidad. ¿Cómo lo que hacía, no había intimidad, eso se hacía ¿Cómo al aire libre? Claro, los que vivían eran en cuevas o en abrigos de cuevas. Entonces, eso no tenía puerta, no había ningún tipo de intimidad en cuanto que preservar un vecino podía tener su brechadito, un vecino de noche. ¿Cómo es la cosa? Un vecino de noche podía tirar un ojo. Sí, porque de hecho, dentro de que se encuentran ya en las cuevas, también se encontraron pinturas de gente brechando, el famoso voyerismo. Pero algo que se daba en la prehistoria, que ahora es diferente, que antes la persona siempre en la prehistoria era de día que lo hacían, ahora la gente lo hace de noche. Sin embargo, el deseo sexual va a depender de cómo fue tu primera vez. No, si tú lo hiciste saliendo de la universidad y cogiendo por una cabaña por la mañana porque no había clases, después tú te casas y hay una dificultad increíble de concentrarte en las noches porque ya tú eres diurna. Entonces, a veces el hombre no es así. ¿Tú qué eres? Yo, profesor, soy de como está el cuerpo, yo soy de como está el cuerpo mío, profesor. A según el maco es la pedra. Dios mío. Vamos a ver, mira, hay inquietudes rápidamente. Yo traté la antigüedad, la prehistoria, Larry va a tratar la antigüedad. Ok, vamos a ver, Dios mío. Vamos a ver, hay preguntas. 809-540-1065. 540-1065 con el 809-540-1065 con el 809. Llama ahora. Llama ahora para gozar. Llama ahora. Que yo te quiero escuchar.
me escriben por aquí, me están diciendo de que se están cumpliendo ya 161 años de que Darwin planteó la teoría de la evolución por selección natural, Rafael. Sí. Están diciendo por aquí. Sí. ¡Aló, buenas! Oye. Dígame, señor. Eso neandertales, o no sé cómo llamarlo. Cuando estaba complicado a nivel de edad, que tú sabes que la bandera... Ajá, siga. Y, a nivel de edad, ok. Si había alguna diferencia entre la prehistoria con eso de la edad y el ayuntamiento, ¿no? No, lo que pasa es que ya entonces cuando se llegaba a esa edad, ya también se perdía la vigencia. Porque otra cosa de la evolución ha sido el que ahora se cuenta con... Había cronología, ¿cómo es? Cronología. Cronología, por ejemplo, el hombre con la edad y esas cosas, estudios y eso. Bueno, sí, en cuanto al desempeño, sí, por lo de la edad, no había una cronología como tal, porque de hecho, como te decía, el hombre llegaba a un punto en el que si ya la naturaleza no respondía, esa persona ya físicamente estaba retirado. Además, una cosa, había un dato. La evolución tardó más porque la tasa de mortalidad infantil era demasiado elevada. O sea, no llegaban a los 10 años ni siquiera el 30% de los que nacían. Rafael, discúlpeme, pero tenían que anunciarlo, el que se iba a retirar, por ejemplo. Bueno, es que eso no se anuncia. Señores, yo estoy muerto ya, no me miren. No. Dios mío. Eso no se anuncia. Aló, buenas. La prehistoria. Buenas, ¿cómo están? dígame, señor. Corroborando con el maestro, es correcto, esa era la posición, porque recuerde que en aquella época no había cama. Ya, ok, perfecto. Inclusive cuando se daba el parto también era así. Buenas. Saludos. Una pregunta. Mira, yo me estoy enterando de eso hoy, yo no sabía. Sí. Y mira que yo estoy en la prehistoria ya. Aló, buenas. Sí, bueno, Rafael. Y no había de esas ayuditas que utilizan los muchachos. No vengan con eso de... Yo sabía... ¿Qué fue? Que si no había ayudita. Por lo que estoy diciendo, que no, en ese tiempo todavía no. No había eso. Y ya entonces, Arely, ¿cuál ha sido la evolución entonces ya más para atrás? O sea, ya no en la prehistoria, sino en ¿cómo pudiéramos definir? En la antigüedad, ya. La antigüedad. Sí, ejemplo, porque pasamos de la prehistoria, entonces la antigüedad ya tiene que venir después entre Grecia, Roma. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, en los romanos se usaba mucho la homosexualidad, porque la preferencia sexual, desde esa época, la homosexualidad era muy evidente. Como Nerón era un dañado. Exacto. Sí, porque Nerón, después que mató a su mujer embarazada, entonces salió a buscar a alguien que se pareciera a su esposo y fue un hombre que consiguió. Nerón, que era un león afectado. Nerón no era fácil. Aunque ya yo no voy a dejar de mencionar de que al león, que el león ya yo averigüé y que lo que dura son 5 segundos. Eso ya no, pues déjame decirte que algo muy importante también, que la masturbación se usaba mucho. ¿Antes? También, claro. Sí. ¿Pero y por qué? E inclusive y en la prehistoria también se usaba la homosexualidad también. Y lo que ha hecho la masturbación ahora moderna para implantearla es que ya las mujeres nos podemos masturbar con naturalidad y hablar de nuestras masturbaciones en la mañana, como lo hacen los hombres. Correcto. Pero porque tú sabes que las mujeres tenían muchas inhibiciones antes y no hablaban de sus masturbaciones. Pero ya sí, te dicen, dime, ¿cómo te fue? ¿Te masturbaste ayer? No, pero espérate, es que tengo el boletín de las 5:30 del tránsito. Sí. En Twitter la gente está comentando a propósito de lo que los muchachos tenían como inquietud. Me escribe por aquí el amigo Eduardo, dice que la esperanza de vida en el Pleistoceno era no más de 35 años. Sí, es que a los 35 tú te ibas. Ay, Dios mío. Sí. ¿Usted está viviendo hora extra? O sea, que estuvieran velándome a mí ahora mismo. Pero hace años. ¿Usted está viviendo hora extra? Pero hace tiempo. Bueno, yo estoy en la prehistoria. Ya yo estoy viendo los depósitos. Exactamente. Bueno, y lo interesante de eso, si lo queremos comparar con la época de ahora, es que con una pastillita azul se resuelve el problema y a los 70 los hombres todavía creen que están vivos. Exactamente. Ay, papá Dios. Ya lo sabes. Ay, ofendí a alguien, perdón. Me picó cerca el fly, pero me voy a quedar así. Dios mío.
Están como creativos. Aquí hay 3 viejos que ni hablaron. Vamos a ver. Eso así no me deben. Ay, sí, mira, déjame mandarle un saludo a Wering, que andan por allá andan por Massachusetts, por allá anda RC, está Wering, no conozco a la otra persona, déjame ver. Mi hermano RC, Bárbaro. Están transmitiendo desde allá para Grupo Telemicro, haciendo transmisiones. De extremo a extremo. Mira qué bien. Vamos a ver, déjame ver. Muy bien, bueno, vamos a ver más comentarios. Aló, buenas. Aló, buenas. Santo y equipo, ¿cómo se siente? Estamos bien, gracias a Dios. Carlos Mato de este lado. Dime, Carlos. Hay algo que se le ha olvidado mencionar, y es que en ese tiempo tampoco era cualquier cácara que se cogía para tener hijos. Pero, ¿por qué? Bueno, no entendí. Le cayó. Qué bueno que pegué la llamada. Venga, mi hermano. Oye, Santo, el tema es interesante. Lo personal, esto estamos hablando de antropología y ese es mi tema. Exacto. Estamos hablando de la evolución del sexo. ¿Tú eres antropólogo? Trabajo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas como auxiliar de investigación. No, excelente. Muy bien. Mira, lo primero es que en cuanto al sexo, en lo prehistórico, o sea, antes de la escritura, el ser humano era básicamente, en principio, un animal más. El sexo era, como dice el amigo, un acto simplemente de procreación. Pero ¿qué sucede? El ser humano empieza a evolucionar un cerebro más grande y empieza a complejizar todos sus procesos. ¿Qué sucede? Que empieza entonces a tener el pensamiento abstracto y empiezan las ilusiones y fantasías, y en el acto sexual empiezan entonces a producirse los fetiches. Empieza, por ejemplo, el hombre a crear figuras de barro con la idealización de la mujer que le gustaba. Vemos, por ejemplo, la estatuilla de la Venus de Willendorf, que tiene unos senos, unas caderas impresionantes. Entonces, ya en la etapa histórica, el ser humano, dependiendo del tipo de cultura, hay diferentes actos sexuales permitidos y algunos tabúes. Por ejemplo, el tabú universal del incesto. En todas las sociedades del mundo, el incesto es el único tabú que está presente en todas las sociedades. Entonces luego viene el cristianismo y las sociedades religiosas monoteístas, en donde el sexo empieza a restringirse y empieza vuelve otra vez a la procreación. Vuelve otra vez a la procreación, hasta que llegamos con algunos altibajos a la década del 60, de los 60 del siglo XX, con este destape sexual, la revolución sexual. Correcto. Una pregunta para fines de que nos orientemos todos. O sea, estamos entonces claros, bien definidos, de que antes era pura y simplemente para procrear. No había como ese sentido del placer. Ese disfrute. Te explico. El sexo siempre ha tenido, incluso evolucionamos nuestros órganos sexuales con millones de terminaciones nerviosas para que sea placentero el acto sexual. Entonces, en el animal, vamos a plantearlo así, en el animal el sexo es placentero, pero no se hace por placer. Exacto. Muy bien. El sexo es placentero. En los monos, por ejemplo, se masturban. Hay infinidad. El que ha ido al Zoológico Nacional, pero claro que sí, ¿no? Después ahí a Twitter te puedo subir y tú puedes encontrar muchísimos videos. Monos masturban como una gente. Sí. Muy bien. Una pregunta, entonces, ¿pudiera decirse que el gran destape sexual de la humanidad ocurre ya por los años 60, realmente? 60, a eso 70. Se le llama, exactamente, la revolución sexual, en donde, fruto de una sociedad de paz, y voy a hablar como el amigo José La Luz, se empezaron a la gente a dejarse de cuestionar el estilo de vida de simplemente sobrevivir. Ya se empezó a disfrutar de diferentes cosas, y tanto el sexo como el auge, por ejemplo, de las drogas psicodélicas. O sea, ahí fue cuando salió la famosa frase de peace and love.
Exactamente. Como dice la abuela mía, se empezó a implementar. El ser humano se puso pues así. Excelente llamada. Se puso a chequear y a descubrir que el sexo es algo aparte de simplemente procrear, es de placer. Y un último dato ya, porque se está haciendo muy largo, sobre el asunto de ahorita que estaban hablando de que si en la prehistoria el ser humano, que después que pasaba cierta edad, es que el ser humano no llegaba a cierta edad. La esperanza de vida no pasaba de 35 años. Correctamente, en 35 se iba. Y la tasa de mortalidad. Pero no solo por eso, es que imagínate a Jochi Santos, Albert Mena y a Ñonguito con un mamú, no duraban 5 minutos, entonces... Es verdad, la esperanza de vida. La casa, la herida, la vaina, uno se moría rápido. Las mujeres duraban más porque estaban en la cueva cuidando. Exacto. Es verdad. Entonces, que la esperanza de vida, realmente, con las evoluciones, el mismo avance de la medicina, se ha puesto más largo, pero es verdad, antes a los 35 años, fuera. Es la ciencia lo que ha ayudado a eso. La ciencia ha ayudado. Sí. Excelente participación, hermano. Gracias, hermano. Qué bueno. Gracias. Ay, papá, esto sí está interesante.